Avance y desarrollo práctica pedagógica. Hola, yo soy Daniel Camilo Sepúlveda Vélez, estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente me encuentro haciendo mi segunda práctica pedagógica. El proceso inició el 9 de marzo del 2023 y tiene fecha de culminación el 9 de mayo del mismo año. Tuve la oportunidad de ser recibido en la institución educativa María Dolorosa, ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Pereira, en el grado séptimo B, aunque también tuve la oportunidad de orientar clase a grado 7A y 7C. Claramente cada grupo con dinámicas muy diferentes que me obligaron, aunque fuera la misma clase, a realizarla de manera diferente en cada grupo. Em, el grupo principal 7B era un grupo de 36 estudiantes con una edad media de 12 años. Se encuentran en una etapa extraña entre actitudes infantiles y actitudes de rebeldía características de la adolescencia. Un grupo con varios casos de déficit de atención diagnosticados, un caso de discapacidad intelectual y alrededor de 5 estudiantes con problemas disciplinares. A pesar de ello, es un grupo muy receptivo en términos generales, destacando académicamente y en resumen, un grupo difícil pero que avanza. El proceso de diagnóstico se realizó durante las 3 primeras clases por medio de la enseñanza de la biografía y la creación de una autobiografía. Tenía un doble propósito. Por un lado, el de identificar fortalezas y aspectos a mejorar en el grupo y también en cada estudiante, pero además la oportunidad de poder conocer un poco más sobre sus emociones, sus familias y demás temas que aunque no parezca, sí inciden en el proceso de aprendizaje. También se realizó un taller sobre la leyenda que estaba más enfocado al diagnóstico de la comprensión lectora. Avance y desarrollo. Dicho diagnóstico arrojó como resultado estudiantes con muy buenas ideas, pero con pocas herramientas para llevarlas a cabo. Dificultad para dividir textos por párrafo, para plantear un plan de trabajo antes de escribir y para ordenar sus ideas de manera secuencial y estructurada. A nivel de ortografía tienen bases sólidas y hablando de lectura tienen habilidades de lectura literal e inferencial fuertes, pero les cuesta la lectura crítica. Por otra parte, y aunque no soy experto en el tema, y no es un diagnóstico formal, sí detecto mucha soledad en el grupo, estudiantes que se sienten solos en sus casas y también en el colegio, pero que no logran generar vínculos con sus compañeros. Dinámica de la clase. Las clases siempre tenían una explicación inicial de mi parte, aunque generalmente construida con los saberes previos o investigación como tarea de los estudiantes, y claramente apoyada de fotocopias que les daba para que pegaran en sus cuadernos. Después se leían o revisaban ejemplos del tema y finalmente se realizaba un escrito, un taller o un producto como tal. Las clases fueron tomando ciertos hábitos. Ya habían un par de estudiantes que sabían que debían sentarse en ciertos puestos o esperar a que se les asignaran, o en su defecto, sentaba alguno de ellos a mi lado. En vista de lo difícil que era para los estudiantes seguir instrucciones y conservar el orden, cada día escribía una palabra diferente en el tablero, misma palabra a la que iba borrando letra a letra cuando los estudiantes no permitían que la clase fluyera. Los primeros días llegué a borrarla casi por completo, pero cuando entendieron la dinámica se dieron cuenta que entre ellos podían regularse y así yo evitaría ser quien les impartiera la orden o se sintieran regañados. Además, los estudiantes se convirtieron en un apoyo a la hora de repartir hojas o asignar pequeñas tareas. De ese modo ellos utilizaban su energía extra y yo hacía rendir mucho más mi tiempo. Proceso evaluativo. Se llevó a cabo por medio de la resolución de talleres creados por el docente con propósitos claros, pero sobre todo la realización de escritos de diferentes tipos por parte de los estudiantes. Antes de realizarlos, se dejaban en claro los ítems a evaluar y al cerrar un tema, me llevaba el cuaderno. Revisaba todo siguiendo la rúbrica de los ítems ya conocidos por ellos y con base en eso ponía la nota, además de dejar por escrito a cada estudiante en qué debía mejorar, ya sea porque presenta dificultades o porque es muy bueno y eso se debe potenciar. Así, la nota la justificaba con todo ese proceso y el saber ser tenía una incidencia considerable en dicha calificación.
Cambios de planeación. Para los estudiantes sigue siendo un reto seguir instrucciones básicas. Aún así, es satisfactorio encontrar resultados de escritura de excelente calidad y la capacidad del grupo de aprender a regularse por sí mismos. La primera reconsideración de la planeación sucedió con la primera sesión, cuando descubrí que tenía mi clase dividida por el descanso, lo que me obligaba a captar la atención inicial de la clase 2 veces y a no dejar actividades a medias, pues tras el descanso ya no se realizaba igual. Así, dividí mis actividades para la primera hora explicar teoría y la segunda producción. Siempre se optó por la producción en lugar de los talleres por elección propia y de los estudiantes. Y dejar a un lado actividades con demasiado movimiento, pues una vez se agitaban era imposible retomar la atención, así que estas no fueron una opción a la hora de planear. Retos y necesidades. Barreras entre profesor y ser ese joven que iba a darle las clases, ganarme la autoridad, y no con regaños, sino con disciplina, orden y una muestra de conocimientos para nada prepotente, mostrándome capaz en el área, pero también abierto a cada corrección por parte de los estudiantes. Ese fue el mayor reto. Problemas a mitigar. Con base en todo lo anterior, para mitigar, por un lado, se encuentran los problemas de atención y disciplina, y por el otro, las habilidades para expresar ideas por escrito y la lectura crítica, que a su vez planea la necesidad por parte de los estudiantes de generar posturas u opiniones propias.